Memorias Fededim. Amigos, amigas, qué gusto poder compartir un nuevo episodio de Memorias Fededim, un programa dedicado a recordar nuestros inicios. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de la ciudad de Quito. Se trata del señor Roberto Araujo, quien actualmente es secretario de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Bienvenido, don Roberto, qué gusto. Gracias, María del Carmen. Primeramente, felicitarte por estas iniciativas que pienso yo como dirigente, fundador, deberían haberse hecho desde el principio. Un agradecimiento y esas iniciativas que no se pierdan, María del Carmen. Gracias, don Roberto. Vamos a entrar en materia, a lo que vinimos, Memorias Fededim. Vamos a iniciar pues con usted, conocedor de la historia de los inicios de nuestra institución. Me nace esta primera interrogante. ¿Cómo surge la idea de crear, de fundar la federación? Bueno, los inicios se dan en la participación que teníamos años atrás. FENSE organizaba los Juegos Nacionales y le conocí a Segundo Quesada en Puerto Viejo. Llegué al Club Estrellas Independientes en el 2010 y en el 2011 comienza esta iniciativa, ¿no? Iniciativa de Segundo Quesada, de José Benavides, de algunos compañeros más, de formar la federación. Don Roberto, pero ¿por qué surge esta idea de crear una federación si ustedes estaban haciendo deporte en la FENSE, nos cuentan, ¿no? Así es. Cuando entró Rafael Correa, dijo que nada tenía que hacer la FENSE con los deportes. Ahí nació la idea de crear la Federación Deportiva a nivel nacional. Iniciativa, como les digo, de algunos compañeros, a la cabeza Segundo Quesada. En el transcurso del 2011 tuvimos reuniones con un señor que le agradezco de corazón, Miguelito Trujillo, físico, ¿no? Con discapacidad física, fue quien nos ayudó, nos colaboró con los estatutos para que la federación nos encaminemos. Se pasó bastantes problemas, tuvimos disgustos, pero logramos seguir adelante, ¿no? En esta iniciativa se unió FACIMAG de la ciudad de Guayaquil, con Cristóbal Chilán, con Martica Almeida, otros compañeros de Guayaquil. Entonces luchamos, tuvimos reuniones en el pasaje Amador. Me acuerdo de una anécdota, nos amanecimos tratando de cambiar las cosas que el ministerio nos solicitaba. Fue una noche bastante complicada, bastante trabajosa, pero bueno, cuando uno tiene el gusto al deporte, ese corazón, ¿no? Para que la gente tengamos ese ayuda, ese apoyo que debería tener el ministerio directamente. Entonces, esa es una anécdota que de las muchas que podría contar, pero el tiempo no nos va a dar, María del Carmen. Don Roberto, ¿con qué deportes, con qué disciplinas inicia la federación? En ese entonces se practicaba el fútbol y el golf, Con los dos. con los dos. ¿Usted qué deporte venía practicando? En este punto me gustaría que nos cuente usted, no sé, tal vez en qué punto de su vida usted adquiere la discapacidad visual y cómo se ha involucrado en el deporte para personas con discapacidad visual. Bueno, María del Carmen, mi ceguera fue en el 2006, ¿no? Una mala práctica médica, me quedé ciego total. Pero creo que Dios nos pone estas pruebas, ¿no? Él quería ponerme donde Él quiso y así lo hizo. Dando gracias a Dios, llegué al CEPUCLAV, Centro Laboral de Capacitación para Personas Ciegas, de donde salía la Universidad Javeriana.
y saqué el título de terapeuta masajista. En el Cefoclab, para mí prácticamente se había terminado los deportes. Yo siempre jugué fútbol y ecuavoli. Esas eran mis pasiones y mis vicios. Para mí dije, bueno, se terminó, ¿no? Cierto día estando en clases de, con Soledad Chalco, con mi profe, escucho que mis compañeros gritaban, no compañeros, no, gente jugando. Y le pregunta a la profe y me dice, no, dice Roberto, están jugando fútbol. Le digo, ¿cómo? ¿Ciegos? Sí, me salí. Y en verdad, estaban entrenando, en ese entonces existía el Club Cosmos, estaban los compañeros practicando fútbol. Fue cuando me enrolé también y comencé a practicar el fútbol. Y luego, ¿cómo se involucra ya en la dirigencia? Porque, bueno, desconozco este tema, quizá usted estuvo de dirigente del club y por eso se involucró en la federación o posterior se involucró en la dirigencia de los clubes. Fue posterior porque al estar perteneciendo al CEFOCLAV, al Centro de Rehabilitación, siempre me ha gustado esto de dirigir, de estar. Entonces en el CEFOCLAV me enteré de que habían estos Juegos Nacionales, que ya había habido anteriormente uno, justo en mayo cuando yo me quedé ciego. En el 2007 comienzo a hablar con personas del CEFOCLAV, el director, y logro, ¿no?, que se nos apoye. Y fuimos al segundo Juegos Nacionales en la ciudad de Manta. Ahí me involucré totalmente al deporte y como les digo, siempre me gustó estar en directivas desde que pienso yo, uso de razón. Dirigí a mis amigos cuando tenía 6 años, en donde yo vivía. Y siempre estaba involucrado en directorios, en asociaciones, últimamente en el gremio de artesanos de la madera donde yo soy parte, porque soy artesano calificado, no soy artesano titular. Don Roberto, ¿cuál cree usted o recuerda que fue su motivación personal para que usted diga, hay que crear la federación? Bueno, las cosas que se venían dando, ¿no? Con las organizaciones de defensa, las cosas no se daban. Y la motivación que tuve como anécdota, yo por primera vez participé en el atletismo en la ciudad de Manta. Fue grande mi sorpresa por que no me dieron los tiempos ni las llegadas, y por ser primera vez que participaba, saqué medalla de bronce. Llegué en el tercer lugar. Entonces ahí uno se motiva, ¿no? Estuve en estos entes, después fui a Ibarra. Antes de eso, organizamos un club que se llamaba Armonía, con José Benavides, eh, Jaime Andagana, Juan Carlos Quinapayo y otras compañeras más. Y en donde quedamos campeones de ese evento que se organizó en AESPE, ¿no? Con los clubes de Estrellas Independientes, Cosmos, Luis Braille y nosotros como Armonía, con mi gran amigo y que nos ayudó muchísimo hasta la presente, nos ayuda mi querido amigo Franklin Andrade como arquero. Don Roberto, ¿usted cuál considera que fueron los principales obstáculos en este trayecto, en este trajín de crear la federación? Quizá el papeleo, las autoridades. Como como todo, no, nunca me cogió de nuevo esto de buscar crear un club, ¿no? Porque como les converso, ya lo había hecho. El estar de dirigente en un gremio de muchas personas, no adquiere esa experiencia. Siempre los obstáculos lo ponen los personeros de las instituciones, en esta ocasión el Ministerio del Deporte. ¿No? Fueron como 3, 4 veces que tuvimos que cambiar
los estatutos y lo que ellos nos pedían. Pero como les dije, al principio no nos dimos por vencidos. Chilán viajaba de Guayaquil a Caquito, Mática Almeida, y aquí con los demás compañeros como Hernán, Pichucho, como Carlitos Polivio, que también no, con plata y persona estuvimos ahí y hasta que se logró el objetivo. ¿Cómo se reúnen ustedes este grupo? Porque nos cuenta también el señor Chilán está de Guayaquil, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes esta reunión y de juntarse quizá entre amigos y decir vamos a trabajar por crear la federación? Anteriormente habían tenido ya eventos organizados en esto del fútbol. El golbol no lo practicaban continuamente, más era el fútbol, el ajedrez, el atletismo. Entonces, ya venían ellos con estas ideas, ¿no? Anteriormente. Y el Club Estrellas Independientes es el primer club fundado aquí en el Ecuador. Es el primer club de personas con discapacidad visual que obtiene la personería jurídica en el ministerio. Y después aparece Facimaj, de la ciudad de Guayaquil. Entonces, con estos dos clubes, conversando con el en ese entonces presidente de Chilán, conversando de que se debería tener el auspicio de algo para formar y tratar de que los eventos no sean organizados por Frense, sino por una federación deportiva. Entonces ahí comenzó estas iniciativas y la lucha por crear la federación. ¿Cuáles eran los requisitos, quizá lo que pedía el ministerio en ese momento para que se pueda crear la federación? Como en todo, como hasta el momento, María del Carmen, muchas de las cosas en los estatutos que no les podría dar este momento, ¿no? Porque no soy tan bueno para grabar todo eso en mi mente, pero eran los puntos literales, que cambiemos, que no, que pongan esto. Entonces, como siempre, buscando que desistamos del proyecto, pero lo hicimos, ya le digo y le vuelvo a repetir, una gran ayuda fue el señor Miguel Trujillo. Don Roberto, ¿usted recuerda la reunión quizá en donde usted dijo ya, por fin, ustedes que estaban ahí trabajando para crearse la federación dijeron ya, aquí se creó la federación y ya estamos con este visto bueno para que se cree por fin la institución, este trabajo valió la pena? Nosotros sabíamos entrenar en las canchas del Colegio Montúfar. También nos permitían entrar a las piscinas y utilizar el sauna y esas demás partes del colegio, ¿no? Claro que tenía un costo, no todos nos daban gratis, ¿no? Y ahí fue cuando, hablando con Segundo Quesada, con Hernán Pichucho, me comentan porque yo tenía, como les comento, soy terapista y me dediqué a hacer mi trabajo, me elegí unos momentitos de esto de la federación. Ese día recuerdo, era un día domingo, Hernán haciéndole un poquito de terapia me dice, a mí me dicen de sobrenombre los amigos que tengo, me dicen San Juan. Entonces me dice de San Juanito, ya se dio, dijo, ya se dio la federación, va porque va. Ustedes saben, es una alegría y me alegré muchísimo. Y este fue un mes de febrero que Hernán me comentó esto. Es una alegría porque estar ciego, hacer deportes adaptados, vivir en un mundo, ¿no? De pocas personas, pero valiosas, nos dio esto de culminar con lo que nos habíamos propuesto. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar hasta ese momento en el que ustedes ya recibieron la buena noticia? Como casi un año que Sí. venimos desde el mes de, como les comenté, desde
cuando me conocí y integré las Estrellas Independientes en el 2010. Nace esto en el 2011 y culminan esto porque la decisión fue hacerlo, porque hacerlo. En el 2011 fue los últimos Juegos Nacionales aquí en Quito, organizado por la FENSI. Se terminó eso y nosotros nos propusimos a que se haga esto. En febrero del 2012 me dieron esta buena noticia. Y de ahí para ya aglutinar clubes, ya estaba creada la federación. ¿Cómo fue ya el proceso de ir creciendo y seguir llamando a la gente que sepa que existe la federación? Fue un proceso, creo que bastante largo, ¿no? Porque cuando Hernán me comenta en febrero, en marzo, nace la federación, nace este niño, como yo le digo, ¿no? Este guagua, ya con fecha, 24 de marzo, nos entregan el ministerio y haber sido reconocido por el ministerio, ¿no? De ahí nos pusimos a trabajar, nos pusimos a conversar con los compañeros y en el mes de mayo, en el cuerpo de bomberos que queda en Arocafuerte y en Montúfar, pedido por Hernán, porque él es bombero, solicita que se nos preste el auditorio y nos conceden. Y allí se, se reúne por primera vez, ya creada, fundada la federación, conformamos el primer directorio de la federación. Justo allá iba don Roberto. ¿Quiénes conformaban este primer directorio de FEDEDIF? Este primer directorio se conformó con dos clubes, tanto de aquí de Quito como de Guayaquil, como les comentaba. El primer presidente de federación fue Segundo Quesada, vicepresidente el señor Cristóbal Chilán, el secretario Vladimir Anchala, tesorero Hernán Pichucho, primer vocal Marta Almeida de Guayaquil, segundo vocal principal José Benavides de aquí de Quito, tercer vocal principal Roxana Rosales de Guayaquil, primer vocal suplente de mi persona, segundo vocal suplente David Franco y tercer vocal suplente Iván Soto. El representante de los deportistas fue el entrenador García, no recuerdo el nombre. El representante de los deportistas fue un compañero de Guayaquil, que en este momento se me va el nombre, y el síndico fue el abogado Olmos de la provincia de La Tacunga. Ese fue el primer directorio que el ministerio nos reconoció. Y ahora ya registrado el directorio, inicia el trabajo de la federación. ¿Cuáles fueron las primeras actividades que ustedes realizaron? Llegado ya el primer directorio fundado o elegido sería la palabra, nos dedicamos a trabajar y ver la ayuda del ministerio, ¿no? Porque todo esto se hace con dinero. Entonces, logramos que el ministerio nos apruebe y nos den los respectivos dineros. En el mes de octubre del 2012 se organiza el primer campeonato de fútbol aquí en la ciudad de Quito, donde participan Facimal y Estrellas Independientes y dos provincias que en ese momento venían ¿no? También haciendo deporte, venían en los eventos que se organizaban anteriormente, antes de que nazca la federación, como les comentaba, y vienen de Riobamba y de la Tacunga, perdón, de Ambato. Esos cuatro equipos comenzamos y jugamos un campeonato en las canchas de la UITI en el mes de octubre y noviembre. Ese fue el primer evento que organizó
el directorio en el 2012. Más adelante, bueno, este nos cuenta de fútbol, ¿no? Más adelante quizá cómo fue la integración ya de los otros deportes que hasta el momento ya son algunos los que se practican, ¿no? Pero en el transcurrir se han ido integrando y todo, pero ¿qué deportes más se practican posterior? Como que en los años siguientes, ¿cómo ha ido este crecimiento? Bueno, vienen en crecimiento estos deportes o estas disciplinas, eh, ya con la sugerencia, ¿no? de, de más compañeros con discapacidad. Entonces, lo mismo, como les digo, del fútbol y del golf que venían practicando anteriormente, ya viene el ajedrez ya, y se integra también el atletismo. Como les había comentado, yo corrí, ¿no? En el 2007 y todo esto se venía ya conversando, se venía ya planificando para que en abril del 2013 ya se haga los eventos, se organicen los eventos ya con el POA y lo que el Ministerio del Deporte pedía, ¿no es cierto? Entonces ya no fue solo el fútbol. Y ahí les cuento también una anécdota que yo integré la comisión de disciplina, penas y sanciones. Y como tal me tocó retirarme de mi club, ¿no? De estrellas independientes para no ser juez ni parte. Dejé de pertenecer, dejé de jugar, porque siempre ha sido esa mi característica. Y en la ciudad de Guayaquil, en una reunión que tuvimos ya con 6 clubes para los eventos organizados en esta ciudad, fui claro, ¿no? Y dije que espero y aspiro que con el pasar de años de estos 6 ya lleguemos siquiera a tener unos 20. Y no me he equivocado, María del Carmen, creo que Así el es. tiempo me dio la razón, ahora ya somos 20 clubes. Así es, gracias a ese trabajo del inicio, ¿no? Estos cimientos que se ha logrado poner desde la creación de la federación. Ahora, don Roberto, como usted dice, ¿no? Ya somos más de 20 clubes al momento. ¿Cómo percibe usted el desarrollo de la federación desde el inicio hasta este momento, que han pasado ya 13 años? Bueno, a mí sí me da mucho sentimiento, ¿no? Y a veces hasta molestia de lo que ha estado sucediendo con Federación. Cuando nosotros tuvimos la idea, cuando Segundo Quesada, y me van a disculpar si le nombro, no tanto a Segundo, porque fue el pionero, fue el que siempre estuvo ahí. Me comentaban de que para jugar metían un balón en fundas y hacían deporte y siempre ha estado Segundo Quesada a la cabeza. Entonces, la idea era surgir, la idea era que la federación se haga grande. Ya vinieron otras disciplinas, como le comentaba, ya vino el ciclismo, apareció el señor Miguel Ramos y se implementó ya el ciclismo. Hernán Pichucho comenzó a participar en triatlón con bicicletas que mandó, compró la federación. En el 2000, a finales de 2013, el ministerio nos donó varios implementos, ¿no? Como cascos, rodilleras, balones de fútbol, de golbol, y, y nos entregó varias bicicletas. Entonces ahí nace también ya el ciclismo. Entonces la idea era crecer, era crecer, hasta llegar al 2016
como les dije, yo me retiré, dejé de hacer deporte. Pero iba creciendo, los clubes iban federándose, ¿no? Iban sacándola en el ministerio. Y en el 2016, cuando se acabó nuestro directorio, ya era más de 10 de los 10 clubes participando en federación. Del 16 para acá, ha sucedido muchas cosas en que, en vez de mejorar, creo que hemos bajado, ¿no? Sería la palabra por no decir otra. Y eso sí me molesta. Yo soy franco y digo las cosas como son, como yo las percibo. Y sí me duele decir que Federación no ha crecido. No ha crecido. ¿A qué factor cree usted que se debe este estancamiento, se podría decir, no en su concepto? Muchas cosas, ¿no? Que creen que los compañeros con discapacidad piensan que los directivos nos llenamos los bolsillos de plata, creen que nosotros cobramos o nos pagan. Sí había en el tiempo de Segundo Quesada, sí hubo unas dietas, había, nos daban algo, pero esas pequeños inconvenientes, esos pequeños malentendidos, el ministerio nos quitó y hemos venido trabajando con nuestros propios recursos. En el 2000, desde el 2012 al 2016, fue el único directorio que sacó representantes en el alto rendimiento que están hasta la presente fecha. Desde el 2016 hasta la actualidad, no hay un solo representante en el alto rendimiento, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno ve que no crece la federación, porque la federación, la iniciativa de la federación fue sacar deportistas que vayan al alto rendimiento, que, que se hagan conocer que la discapacidad visual también está. Federaciones que nacieron después de nosotros, como los de auditivos, tienen hasta medallas de oro. ¿Pero por qué? Porque son unidos. Aquí nosotros nos ponemos el pie entre nosotros mismos y lo digo así con franqueza, ¿no? En vez de apoyar, no dejan trabajar. Ya les vuelvo a repetir que aquí se gana dinero y a veces no tenemos ni para los carros. Han tenido que salir de nuestros bolsillos para que Federación esté como está ahorita. Tenemos que poner de nuestro bolsillo para que Federación salga. Si no, no teníamos ni para traer las cosas de Riobamba. Pero eso no ven los compañeros. No analizan esas situaciones. Y no es como reclamo, María del Carmen, pero sí quiero dejar en claro esto. Tenemos que ser más apáticos, debemos unirnos, luchar por una sola causa, luchar por esta federación, por lo que nos gusta, ¿no? Por el deporte, que crezca. A veces nos dedicamos al fútbol, nos dedicamos al golf, y las disciplinas que podríamos y tenemos la facilidad de llegar a alto rendimiento, lo dejamos atrás, como el atletismo, como la natación, no, porque el ajedrez no es a nivel alto rendimiento. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, María del Carmen. Don Roberto, quizá también esto, ¿usted cree que se debe a la falta de escenarios? Porque la federación hasta este momento tiene que gestionar y buscar, pedir, esperar la buena voluntad, ¿no? De las instituciones que sí las hemos tenido, para buscar los escenarios, tanto para entrenamientos, tanto como para eventos deportivos, porque no contamos con nuestros propios escenarios adaptados, que sería lo ideal. Podría ser esa también, ¿no?, una de las causas de que no hay escenarios
adecuados para el deporte que practicamos las personas con discapacidad visual. Se han hecho gestiones, se, han, se han hecho pedidos, pero no los cumplen, ¿no? Ofrecen, pero no los cumplen. Esto de los escenarios, eh, como muchas veces ha pasado, se manda a destiempo los pedidos. Estas gestiones se deben hacer con tiempo, con 2, 3 meses de anticipación. Sabemos que los ministerios o las universidades ya tienen programadas eventos, entonces se debe hacer con tiempo y pedir estos escenarios. No hay que esperar hasta el último, María del Carmen, con días para solicitar. Entonces, si hacemos las cosas con tiempo, vamos a tener la ayuda que se pide. Don Roberto, cambiando un poquito de tema, ¿cuál o cuáles considera usted que han sido los logros más significativos hasta el momento que ha tenido la federación como institución? Con pesar te tengo que decir, María del Carmen, que no hay logros. No ha habido logros que vengan los mismos compañeros del alto rendimiento eh, teniendo sus participaciones, pero como federación no ha habido, no hay. Vuelvo y repito, no tenemos representantes. Se irá un Sixto, se irá Darwin, ¿y qué nos queda? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde están los entrenadores que no se han preocupado de buscar para que las personas que ya salgan poder seguir en esto de alto rendimiento? Para mí, personalmente, María del Carmen, no culpo a nadie, pero para mí no ha habido avances en la federación. Ya le digo, lo digo con mucho pesar. Porque ¿No considera usted el hecho de que siga aumentando, quizá no de forma significativa, ¿no? Pero poco a poco el ingreso de nuevos deportistas? Por ejemplo, en Chimborazo tenemos chicos jovencitos que están entrenando y ya preparándose quizá para salir fuera del país, un crecimiento para la federación. si vamos a eso, los muchachos que están saliendo no son de ningún club. Debemos ser claros, María del Carmen, los clubes no estamos aportando a la federación. Los clubes nos estamos muriendo, María del Carmen. Yo soy uno de ellos, tengo 67 años y vengo 15 años en el Club de Estrellas Independientes, donde hay gente joven. No quieren ya participar, María del Carmen. La anécdota y la pregunta que tú me estás haciendo, los muchachos de Riobamba no quieren pertenecer a ningún club. Lo mismo sucede en Ambato. No quieren pertenecer al Club Fénix. Quieren seguir siendo parte de las federaciones, porque las federaciones no saben que les ayudan. Pero como clubes, ¿qué hacemos nosotros si no tenemos la cuestión económica? Entonces, María del Carmen, estos logros que se hacen es el esfuerzo de una entrenadora que está en Riobamba, es el esfuerzo de ella y de una federación que no es la visual, es una federación de atletismo, pero no están en los clubes, María del Carmen. ¿A qué cree que se deba y cuál sería el aporte desde el club para atraer a estos chicos? No decirles vengan, afíliense, formen parte de nuestros clubes. Ahí te voy a conversar algo que nos sucedió, ¿no? Y ha venido sucediendo, creo que a la mayoría de directivos de los clubes, que cuando hay muchachos jóvenes de 14, 15 años, piensan que los clubes
La federación nos da dinero, nos da recursos económicos. En unos 2 años atrás, mi compañera, parte del directorio también, Patricia Méndez, me consiguió una entrevista en una escuela donde habían 3 niños y una niña con discapacidad visual. Me acerqué, me reuní y lo primero que pidieron es cuánto les van a dar, cuánto les van a pagar. Que no, que si a mi hijo le sacan de la casa, llévenle en el taxi y le traen en taxi. Pero Carmen, eso es la realidad y que la gente sepa que los clubes no tenemos ingresos económicos de ninguna naturaleza. Nosotros nos solventamos con nuestros propios recursos. Entonces, ese es ahora los padres de familia creen que a los niños se les debe pagar, se les debe dar. No les inculcan a que hagan el deporte que les gusta, no les dejan, les hacen dependientes y no les dejan que sean independientes, que salgan, busquen, ¿no? Entonces, eso sucede, María del Carmen. Don Roberto, pasemos un poquito a su parte deportiva, ¿no? ¿Usted de qué deportes practica actualmente? Como te había comentado, María del Carmen, siempre fue el fútbol. Desde que tengo uso de razón lo practiqué. Y cuando llegué al mundo de los ciegos, conocí el fútbol y participé en el fútbol. Cuestiones de una lesión de mi rodilla me tuve que retirar y me puse a practicar golf. También practiqué ciclismo y atletismo. Entonces, estoy en la actualidad participando en golf. En este año lo voy a hacer en el Club Jaguares. ¿Qué le motiva a usted para seguir siendo deportista activo de la federación? El conocer personas, el conocer amigos, el conocerte a ti, porque gracias a esto te conocí a ti y a diferentes personas, ¿no es cierto? Es lo que a uno como deportista me ha llevado a mí a seguir en esto, a seguir, aunque sea como suplente, pero seguir y estar ahí enseñando a la gente lo poco que uno sabe, irse involucrando. Porque yo tengo un lema, ¿no? Que me enseñaron desde un muchacho: cuando uno es buen deportista, puede llegar a ser un buen dirigente. Pero porque sabe, porque ha pasado, porque ha practicado, porque las experiencias, las caídas, las levantadas, sabe cómo es, ¿no? Y ya cuando estás de dirigente, puedes ayudar a los deportistas, puedes aconsejarles. Entonces, cuando se pasa, se puede aconsejar. ¿Qué enseñanza le ha dejado a usted el deporte adaptado? Muchísimo, muchísimo se da. Uno aprende a sortear barreras, uno aprende a que no es el pobre cieguito, ¿no? Como muchos nos tildan. Anécdotas que te contaría y no terminaría con el ciclismo. Recorridos que lo hemos hecho de Quito a Tulcán, de Quito a la Riobamba, al Puyo, y así infinidad, ¿no? Eso es una experiencias que hay que sentirlas, hay que vivirlas, María del Carmen. Precisamente aquí me gustaría que nos comparta uno de los tantos momentos que usted haya tenido y que a usted diga, no se me va a olvidar nunca esta experiencia que tuve como deportista. Bueno, creo que las dos experiencias hermosas que tengo y que me llevaron para que siga en esto es cuando formé y formamos el equipo, eh, como te había comentado, y ser por primera vez campeón no siendo ciego, con Armonía, el club
no pudo seguir por cuestiones económicas, tuvimos que dejarlo. Cuestiones de trabajo me impidieron también seguir en la lucha. Y la que más me llevaré en el corazón es el haber ganado una medalla de bronce en atletismo en 100 metros. Fueron los que marcaron mi vida de ciego y los que marcaron esto para seguir adelante. Esos fueron las dos anécdotas que puedo comentar que marcaron mi vida, pero estando ciego. ¿Cuál es su visión para el futuro en la federación, tanto como deportista como dirigente de la federación? ¿Cómo le gustaría a usted que esté quizá unos 5 o 10 años la federación? Pienso que ya como deportista tendría que ya buscar la forma de colgar los guantes, ¿no? Y los botines, porque siempre van teniendo problemas ya musculares, esqueléticos, no es lo mismo cuando se tiene los años, ¿no? Yo entré ya, como te cuento, los 48 años a jugar ya con una edad. He venido practicando estos años, pero ya se va sintiendo el desgaste. Pero como directivo, buscar que la federación crezca, es la idea y esa será mi idea y por eso trabajaré. No creo que en este próximos años, no, pero si Dios me lo permite y me da salud, para después seguir buscando lo mejor para la federación, que crezca, que cambie. Esa fue la idea cuando me integré a este directorio. Y yo soy muy, muy sincero. Yo no me arrepiento de las cosas que hago, María del Carmen. No me arrepiento. Porque es pasar el tiempo. Porque ya lo hiciste. Ya lo dejaste de hacer. ¿Y por qué tienes que arrepentirte? Cosas que se hacen no se deben arrepentir. Pero sí me molesto. Y me molesto mucho cuando me equivoco. Ahí sí. Ahí me molesto. Porque yo pienso en que si se conversa, si se dialoga y se proyecta a que tengamos cambios, no se los puede hacer. Eso me molesta. Don Roberto, ya casi para finalizar, me gustaría que hagamos una dinámica rapidita, ¿no? De preguntas rápidas. Usted me va a responder con lo primero que se le venga a la mente, ya sea una frase o una palabra. La primera pregunta, ¿deporte favorito para practicar? Golf, Una palabra que defina a don Roberto Araujo. molestoso. Su mejor recuerdo como deportista. La primera medalla que logré en atletismo en los 100 metros. Muchísimas gracias, don Roberto. Para cerrar este episodio de Memorias Federic, me gustaría que nos deje un mensaje a los jóvenes integrantes quizá que están apenas iniciándose en el deporte, algunos están temerosos, algunos están con entusiasmo, quizá de practicar las diferentes disciplinas. Para terminar, María del Carmen, me gustaría no felicitarte nuevamente que estas iniciativas no, no se olviden o no se terminen. También a la persona que está detrás de cámaras, no es visto, pero también agradecerle por estar ayudándote, por estar ahí. Estas son las personas que tienen toda esta buena voluntad y que nunca las vemos, ¿no? Y nunca les agradecemos. Gracias. Gracias por estar ahí, por ayudarnos y sacar esto adelante. Y a la pregunta, María del Carmen, hacerles entender a las personas que vean este reportaje, a los padres, de que a los hijos les demos la facilidad. No esperemos que todo nos den, nos regalen. Luchemos, porque sí podemos. Podemos pasar barreras. Sí ha pasado un montón y como les comenté, estando ciego entré a estudiar, estando ciego logré entrar a una institución pública, estando ciego he hecho muchas, muchas cosas que yo no me imaginé poder hacerles ni cuando veía los hice, como escalar
el Cotopaxi, cómo escalar el Iliza. Entonces, les invito a las personas con discapacidad, no solo visual, sino a las personas que tengan discapacidad, que somos capaces, somos muy capaces de hacer esto y muchas cosas más. Que tenemos limitaciones, sí, sí las tenemos, pero no nos dejemos vencer. Eso sería mi mensaje para todos. Gracias, don Roberto, por su tiempo, por sus valiosas aportaciones, por brindarnos este espacio en su hogar para llevarles este episodio. Y a ustedes los invito a dejar su comentario, a compartir estos episodios para que podamos seguir creciendo, para que más gente pueda conocer del deporte adaptado y sobre todo de nuestras memorias. Esto fue Memorias FEDID. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.